Bueno, moitas grazas, é un placer estar aquí hoxe falando de a Cova do Pendo, que é unha cova que obviamente non está en Galicia, está a unos 300 kilómetros. Sin embargo, pensamos, y así la organización también lo ha considerado, que es un buen ejemplo, un buen paralelismo para entender también qué es lo que está pasando, ¿no? A veces hay que alejarse un poco del bosque para saber lo que está pasando en el propio bosque. Y este bosque del que os voy a hablar ahora es el Pendo, una cueva relativamente conocida en una realidad, en un tipo de contexto paleolítico muy distinto al que tenemos aquí. Ya no solo por la secuencia de ocupación, que vamos a ver que sí que es verdad que tiene ciertas concomitancias con el poblamiento galego, sin embargo, vemos que incluso la historia de las investigaciones, la historiografía, pues difiere muchísimo de un sitio a otro. Entonces, bueno, esto es lo que os voy a contar. No funciona, ¿verdad? No. Bueno, el Pendo, como sabéis, es un yacimiento paleolítico, aunque también es de otras cronologías, que se sitúa, pues, como veis, unos 300 kilómetros en línea recta, según Google Maps, no lo he calculado, hacia el Camino de Santiago, en el ayuntamiento de Camargo. Quien no haya estado en el yacimiento del Pendo no se da cuenta de la magnitud que tiene. Es un yacimiento no solo extraordinario por su contenido arqueológico, sino también por su llamativa dimensión, que hace también que sea un yacimiento complejo de excavar, y a la vez son muchos yacimientos dentro de uno. Como vais a ver, nuestro proyecto está excavando de alguna manera 4 yacimientos distintos dentro de lo que genéricamente conocemos como el yacimiento del Pendo. Como os decía, la realidad arqueológica de Cantabria en relación con todo aquello que tiene que ver con la prehistoria, con el paleolítico, es muy distinta de la realidad arqueológica en Galicia, aunque estáis trabajando en ello, y esto lleva tiempo, pero claro, pensad que en Cantabria pues es un foco, un polo de conocimiento paleolítico de la prehistoria desde principios del siglo XIX, y eso hace que el apoyo, la visualización social, la percepción también del yacimiento, pues sea algo que es permeable a la sociedad. Fijaros como, por ejemplo, qué fácil es para nosotros vender el yacimiento en Cantabria, donde tenemos en el ayuntamiento de Camargo una trainera que se llama el Pendo, un barco de regatas que cada fin de semana sale a la bahía, y cuando iza el espinaker pues pone Cueva del Pendo, o el queso del Pendo, el patinaje artístico, un paso a nivel donde se ha reproducido el yacimiento del Pendo. Todos los taxis de Camargo llevan el Pendo, es decir, hasta en la sopa. Y eso es bueno porque podemos decir hoy en día que el 100% de todos los niños del ayuntamiento de Camargo, que estamos hablando del municipio más grande de Cantabria, conocen y han visitado de primera mano la Cueva del Pendo. Y esto para nosotros es un contexto impresionante y que nos hace muy fácil no solo la captación de fondos, sino también que la gente conozca esta cavidad. Una cavidad que se descubre científicamente aproximadamente en 1880 por Sáenz Sautuola, que realiza una primera intervención donde reconoce ciertos objetos científicos, y por lo tanto es el momento en que la cueva pasa a formar parte de ese catálogo científico, aunque se conocía desde antes. Obviamente era un sitio ideal pues para envejecer quesos y envejecer vino. Es en 1907 donde Alcalde del Río descubre un primer grabado. Ese famoso primer grabado no se sabe si es un auca, un pájaro, no se sabe lo que es, al final de la cavidad. Luego os enseño dónde está situado. Y luego, y aquí viene una bonita conexión con Galicia, desde el año 1924 hasta justo después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, Carballo, junto a otros, Obermayer, distintos prehistoriadores de cierto de reconocido prestigio, pues llevan pequeñas intervenciones arqueológicas, entre paréntesis, en distintas partes de la cueva. Pero es de la mano de Carballo
de aquí, creo que es de Santiago, era de Santiago, ¿no? De aquí de Santiago, que pone el pendo en el mapa científico. De hecho, hay una bonita conexión con la universidad, y es que en la pequeña colección que tenemos en la facultad, en el departamento de Historia, pues algunas de las piezas vienen del pendo. Y eso es muy interesante, pues porque no solo nos habla de esa conexión, sino que esa conexión que queremos ahora también reactivar, pues ya tiene su base a través de materiales. Interrupción a raíz de la guerra civil, y después posterior recuperación a través de Martínez de Santaolalla, arqueólogo polémico, que a partir de 1953 quiere formar a una nueva generación de arqueólogos después de la guerra civil, y usa la Cueva del Pendo como marco de esa escuela y de esos programas de verano para excavar en la cueva. Y, por ejemplo, en el 55 organiza el curso internacional de arqueología de campo, con lo cual, en esas generaciones que en los años 70, 80 lideran la arqueología prehistórica, el pendo está muy presente. Y va a ser un yacimiento tipo, va a ser un yacimiento paradigmático para esta gente explicar qué es lo que está pasando en otros yacimientos, no solo del Cantábrico, sino de la prehistoria, el Paleolítico peninsular. Montes y Sanguino, del 94 al 2000, llevan a cabo sus intervenciones, que consisten en una reevaluación de la secuencia estratigráfica, y en el 97 descubren las pinturas que hace que en el 2008 se incluya esta cueva en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y a partir de aquí se abandona todo lo que se hace en el pendo, porque hay como cierto estigma que genera a partir de las intervenciones de Montes y Sanguino, y sobre todo a partir de la interpretación de la estratigrafía de Manolo Hoyos, que dice el pendo está revuelto. Hay una estratigrafía inversa, y por suerte para nosotros cae en el olvido, cae en el desuso, le pone la etiqueta de esto no vale para nada y se acaba. Y nosotros en 2016, Marian Cueto, el profesor Pablo Arias de la Universidad de Cantabria y un servidor, empezamos las intervenciones arqueológicas en la cueva, intentando entender si ese estigma es cierto y si es cierto que podemos recuperar, aunque haya ese cierto decalaje, etc. Entonces empezamos a trabajar ahí. Simplemente para que veáis, os hagáis una pequeña idea. No hay conexión a internet, ¿no? Sí. Pues algunas de las cosas que estamos haciendo también vinculadas con la socialización de esta cueva, pues se puede hacer una visita online que os da una idea de pues, las dimensiones más o menos que tiene esta cueva. Aquí es donde estamos trabajando. Donde hay... ¿No se ve? ¿No se ve? Ay, ¿por qué no se ve? Bueno, estaba yo haciendo una ruta aquí online. Bueno, pues luego... Minimiza la presentación y... En teoría compartes pantalla. Bueno, es igual, luego hacéis, si queréis os paso esto y hacéis una visita virtual que de alguna manera pues sirve para haceros una idea de esa. Os quería enseñar las pinturas de Solutrense, datadas en torno a 20 y tantos mil, que son muy interesantes. Bueno, continuamos sin hacer esa visita virtual y ahora estoy convencido que... No, quito esto de aquí y ya está. Ya estoy. Dale, escape. Ahora está. Bueno, os vamos a hablar de lo que está haciendo nuestro proyecto desde 2016, que es trabajar en 4 zonas distintas que corresponden a yacimientos de distintas cronologías. La zona 1, que es herencia del profesor Santaolalla, y donde había una serie de catas, catitas, estratigrafías, agujeros y agujeritos, donde tenemos una secuencia desde el Paleolítico inferior hasta el Paleolítico superior, luego os hablo un poco de ellas. Tenemos una zona 2, donde estamos trabajando únicamente y hemos reconocido únicamente ocupaciones del Paleolítico superior, esta zona de aquí, que es por cierto donde viene el 90% de todo lo que se expone en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria en relación con la industria ósea, es decir, el profesor Carballo, el doctor Carballo, padre Carballo en otros contextos, es el que recuperó todas estas elementos de industria ósea.
Luego una zona 3, donde tenemos una ocupación única y exclusiva, muy focalizada en un momento concreto del Paleolítico, concretamente el Solutrense, y luego una zona 4, que es por la que voy a empezar a hablaros, perteneciente a la Edad del Bronce, pero muy interesante también. Justo debajo de ese famoso panel de las pinturas solutrenses que os comentaba, tenemos otra zona de la cavidad donde existe un mundo prehistórico de la Edad del Bronce, donde no tenemos que excavar porque está todo depositado in situ, con lo cual es una ventana a ese comportamiento de la Edad del Bronce extraordinario, donde hemos encontrado un contexto funerario, desde estructuras circulares con restos humanos depositados encima, un contexto funerario donde encontramos un niño de unos 6-8 años depositado justo entre estas dos piedras que veis aquí y que está en proceso de estudio, en proceso de caracterización antropológico, rodeado pues, de restos faunísticos, restos líticos, industria ósea de la edad del bronce. Y aquí veis algunas imágenes de cómo estamos cómo estamos levantando esos restos que encontramos depositados directamente in situ. Desde restos cerámicos que veis aquí, típicos de la Edad del Bronce, con esos contornos carenados, hasta otras cuestiones que son más llamativas e interesantes, como por ejemplo la recuperación de material orgánico, que estamos estudiando con María Martín Seijo, recientemente incorporada al CSIC, aquí al INCIPI, donde estamos encontrando objetos de madera de la Edad del Bronce. Objetos que tienen distintos usos y que están en relación con el contexto funerario. Y esto es muy interesante porque la doctora Martín Seijo está encontrando pues, desde recipientes a elementos que quizás tengan que ver con instrumentos, son cosas con las que estamos trabajando todavía, con una datación de unos 2300, 2200 calibrado BC e incluso cordaje, restos de cordaje. Entonces es algo muy interesante. Edad del Bronce, pero por si algo es conocido, el Pendo es por su paleolítico y de aquí es de donde viene la mayoría de información que se conoce sobre este yacimiento que es el estigmatizado y es donde nosotros hemos estado trabajando. Zona 1. Podéis ver las dimensiones que tiene esta cueva, es decir, estos son 50 metros, estamos hablando de 150 metros de desarrollo y al final de este tubo kárstico es donde tenemos esa auca que es la primera evidencia científica del yacimiento. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo aquí? Pues excavar, intentar excavar con una metodología moderna aquello que heredamos de una metodología antigua. Catas, catitas, banquetas, recovecos, pero bueno, que de alguna manera también nos facilitan la vida porque estamos excavando a partir de una estratigrafía vista que nos permite responder a esa pregunta de si el Pendo está revuelto o no. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la secuencia estratigráfica del Pendo está perfectamente colocada en orden cronológico desde una ciliense hasta una auriñaciense. Luego tenemos un hiato con sedimentos que nos hablan de un momento de abandono y un musteriense. Eso es muy interesante, porque nosotros vemos ese hiato que no nos habla solo de ese decalaje en el patrón de ocupación, sino también nos habla de que ahí no había nadie. No había nadie porque la cueva no era habitable o porque no había nadie. Nosotros estamos viendo que en torno a 45.000, 46.000, ahí tenemos algo que no acabamos de entender bien, que no hay nadie. Y nos permite ver que hay ese hiato entre lo que sería el Paleolítico superior, perfectamente colocado en esa estratigrafía, sin ninguna inversión de la que hablaba el profesor Manolo Hoyo, que hablaba de erosiones entre niveles. Nosotros esto no lo hemos observado y tenemos una secuencia pues, que es válida para entender el Paleolítico desde el Paleolítico superior hasta el Paleolítico medio. El Paleolítico inferior es mucho más complejo
porque ahí sí que vemos que va un río por debajo y ahí vemos cuestiones que requieren de una comprensión geológica mucho más compleja. Pero en lo que se refiere a Paleolítico superior y su transición hacia el medio, las dataciones por ahora que tenemos y los estudios estratigráficos nos indican una buena posición estratigráfica. Incluso hogares in situ, hogares que hemos podido excavar con la metodología que desarrollasteis en el IPES, a través de la Brick Romaní, y que nos permite ver pues, que efectivamente allí donde hay un hogar, no solo hay un hogar, sino que además se ha quemado el suelo debajo, con lo cual no hay ningún movimiento extraño de tierras. Y lo que hemos hecho para confirmar todo esto es un estudio de micromorfología desde el Aziliense hasta el Paleolítico medio. Es decir, un estudio microestratigráfico, capa por capa, nivel estratigráfico por nivel estratigráfico, que nos habla de que si esto se ha movido, pues se ha movido en bloque. Es decir, que lo que estamos estudiando es un buen reflejo de que nos habla de ese desarrollo paleolítico en clave cronológica también. Estamos trabajando también en la zona 2, que es esta de aquí, entrando a la derecha, que es donde Carballo encontró esos restos de los que hablaba, sobre todo industria ósea, y donde hemos realizado una cata esperando poder excavar a partir de este año, si el cambio de gobierno en Cantabria nos lo permite, en extensión, y donde únicamente hemos localizado restos del Paleolítico superior, entre los que destacamos, por ejemplo, pues, bueno, este no lo hemos encontrado nosotros, este coincide cronológicamente con lo que estamos viendo nosotros, que es un resto humano de un niño, bueno, pues con una serie de modificaciones. Se apagó todo. Se apagó todo. ¿Se apagó? Sí. No, sí, no, está... Tiene porque está encendido. Bueno, por suerte estaba llegando ya al final. Os quería enseñar simplemente ese resto del Paleolítico superior que nos habla quizás de que esa zona de la Cueva del Pendo, vinculada con un magdaleniense final, estamos hablando de un 14.000 y pico, 14.000 y poco más o menos, donde quizás lo que se lleva a cabo es distinto de lo que estamos viendo en la zona 1. Es decir, con esta presentación de lo que os quería hablar es que la Cueva del Pendo son muchos yacimientos en uno, con su complejidad estratigráfica, margen derecho, ocupación únicamente vinculada con el Paleolítico superior, concretamente el final, magdaleniense, zona 1, secuencia desde el Paleolítico inferior al Aziliense, es decir, una zona de ocupación intensa que nos habla de un patrón poblacional y de ocupación de esa cueva muy intenso, quizás un yacimiento, famosos yacimientos de agregación, etc. Y pequeñas incursiones en el Solutrense o en la Edad del Bronce, es decir, un yacimiento complejo que requiere pues, una visión que está en línea con que son muchas cosas a la vez. ¿Existe interferencia geológica que permite ver que se han destruido niveles arqueológicos? Sí, en la zona del centro, sobre todo, que se vincula con el cono de Rubio de esta cueva, de este sistema kárstico, pero que requiere de una observación mucho más compleja y de lo que hasta ahora se pensaba. Entonces, bueno, no sé si notáis que estoy ganando tiempo, ¿no? Sí, tú sigue. La idea de esto es poner otra vez, llevamos desde el 2016 trabajando en el Pendo, y nuestro objetivo ha sido siempre volver a ponerlo en valor arqueológicamente, a través de nuestras excavaciones arqueológicas. Estamos cerca ya de una publicación que vuelva a poner el Pendo en el mapa, en el sentido de romper con ese estigma. Así que, bueno, esta es un poco la línea de nuestro trabajo, y viendo pues ciertas concomitancias con lo que hablabais vosotros en vuestra presentación, ¿no? Ese decalaje entre Paleolítico medio y Paleolítico superior, aunque nosotros no vemos un hiato a partir del Gravetiense, ¿no?, que veis vosotros. Entonces, bueno, pues
Esas son cosas que habrá que ir trabajando. Hay que decir también que lo que nosotros estamos viendo en el Pendo lo ve también el profesor Maillo en el Castillo, se está viendo también en Aizvitarte. Entonces no es algo único de esta cueva, sino que estamos viendo que es una dinámica que parece que es la tendencia en el Cantabria, ¿no? No, se han invertido las pantallas. Bueno, dale ahí a ver. ¿Que funciona? No, se han invertido las pantallas. Bueno, voy a salir y entrar, ¿vale? Esta era la última diapositiva, que era una de las industrias óseas más, objetos de industria ósea más famosos que hay en el Pendo. Sin embargo, tenemos muchos más y casi todos ellos aquí en el FISPAC, que los están estudiando para un TFG. Algunos de ellos incluso forman parte de la colección de la universidad. Entonces, bueno, pues si tenéis tiempo y os apetece, luego si queréis visitar el laboratorio del FISPAC, pues aquí en el laboratorio tenemos algunos restos de estas industria ósea que hemos recuperado de las excavaciones modernas y que estamos haciendo pues una serie de baterías de datación, haciéndole zooms también, porque sospechamos que quizás haya restos de industria ósea que se ha trabajado sobre ballena, bueno, trabajando en este tipo de cuestiones. Y si os apetece hacer una visita lúdico-festiva a la industria ósea del Pendo, pues la tenemos aquí. Otra vez, después de mira, Carballo empieza a excavar en 1924 y estamos en 2024. Pues 100 años después. ¿Sabéis que no había caído? Para eso está esta reunión. Para eso está esta reunión. Así que esperamos que este año, que es el centenario de la investigación en la cueva del Pendo, pues el gobierno por fin entienda que hay que continuar con las excavaciones. Así que nada, muchas gracias y espero que os sirva. Tío, una niña, perdona. No, es fácil.